¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este estudio que hemos tenido ya de tiempo atrás de este segundo libro de Samuel. El día de hoy vamos al capítulo 15. Es un capítulo bien interesante. ¿Qué le parece? Yo le quiero invitar a que oremos primero para que podamos pues tener por la gracia de Dios este estudio. Señor bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos pasar juntos estudiando tu palabra. Señor, nos ponemos delante de ti. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, a través de tu bendita y maravillosa palabra. Gracias te damos por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados. Pues bueno, el segundo capítulo del libro de Samuel habla en el capítulo 15, pero en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Este capítulo nos habla de esta rebelión de Absalón. Usted la ha escuchado. Y pareciera, y a mí se me hizo interesante, pareciera que el personaje principal es Absalón. Y cuando una persona en un ambiente cristiano, en cierto ambiente, de alguna manera decide hacer otra cosa contraria a lo que ciertos líderes puedan decir, inmediatamente hasta le dicen, es que tiene un espíritu de Absalón, o es que tiene una actitud absalónica. Pero permítame que estudiemos el día de hoy porque el texto tal vez nos da otra idea y a veces nos vamos por supuesto con las cuestiones que nosotros podemos ver a simple vista y con el personaje que pudiera ser como el malo de la película. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas interesantes en este texto. Permítame leérselo. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Dice que aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, trataba a todo israelita de esta manera. Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón, vea el capítulo, versículo 6, robó el corazón de los hombres de Israel. Después de 4 años, Absalón dijo al rey, le ruego me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pues su siervo prometió un voto. Dice, pues su siervo prometió un voto eh, mientras habitaba en Jesús, en Aram, y dijo, si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Vete en paz, le dijo el rey, y él se levantó y fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por toda la tribu de Israel y dijo, tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán, Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Aitofel el Gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces un mensajero vino a David y le dijo, el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto. Traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron, sus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando al rey a 10 concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él, y se detuvieron en la última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él, y todos los ereteos, peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gat, todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itaí el geteo, ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir. Regresa y haz volver a tus hermanos y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itaí respondió al rey, vive el Señor y vive mi Señor el rey. Ciertamente donde quiera que esté mi Señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ve y pasa adelante.
Así Itaí el geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente de Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y Sadoc pasó también y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca de Dios y Abiatar subió después, que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallo gracia ante los ojos del Señor, él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si él dijera así: no me complazco de ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. También el rey dijo al sacerdote Sadoc: ¿no eres vidente? Regresa en paz a la ciudad y con ustedes, con sus dos hijos, y tú y Ahimías, hijo Natán, hijo de Abiatar. Miren, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra de ustedes para informarme. Sadoc y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía a la cuesta del monte de los olivos mientras iba y lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David: Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo: oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Aitofel. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre, donde adoraba a Dios, Usaí el arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. Y David le dijo: si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón: seré su siervo, rey, como en el pasado he sido siervo de su padre, así ahora seré su siervo, entonces hará nulo el consejo de Aitofel a favor mío. ¿Y no están allí contigo Sadoc y Abiatar los sacerdotes? Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. También sus dos hijos están allí con ellos, Ahimás, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas. Usaí, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Amigos, como les platicaba yo hace unos minutos, pareciera que este texto únicamente habla de la rebelión de Absalón, pero algo que nosotros podemos ver en este texto, amados, es cómo Dios, en medio de la crisis, un siervo de él puede actuar sabiamente con lo que tiene a la mano. Quiero por un momento mostrarle eso en el texto. La parte central, amado, de este texto no es Absalón y su rebelión, sino lo que David hace cuando Absalón se levanta. Y esto es mucho más ejemplar para nosotros. ¿Por qué razón? Mire, hay varios aspectos. Lo primero que nosotros vemos es cómo David se va a someter a la soberanía de Dios y entendiendo que Dios lo va a proteger. Usted recordará que a lo largo de todo el texto no solamente podemos ver a David como una víctima de esto. Por eso le digo que a veces se utiliza mucho este texto para cuestiones en iglesias y en grupos para decir: no, es que se rebeló y tiene un espíritu, un corazón de Absalón y hace esto, pero el texto no va necesariamente ahí, sino va más allá. ¿Por qué? Porque el que una persona pueda decir que otros se está poniendo como Absalón, ellos a su vez se estarían poniendo como David. Sin embargo, lo que aquí está mostrando el texto es la consecuencia del pecado de David. Y creo que muchos obvian eso y pasan desapercibido eso. Cuando David pecó matando a Urías Eteo, teniendo ese deseo de tener mayor autoridad, usted recuerda que ya lo estudiamos también, no solamente fue el que tomó a Betsabé, no solamente fue el hecho de Urías Eteo, sino que fue un abuso de autoridad. Cuando David tiene ese abuso de autoridad y peca, mandando matar a Urías Eteo, teniendo relaciones con Betsabé y todo lo que manda hacer, Dios a través del profeta Natán le manda unas consecuencias. Y esto que estaba ocurriendo en este texto es una consecuencia de ello. Eso no le quita la culpabilidad a Absalón, pero tampoco deja en la inocencia absoluta a David. Sin embargo, Dios le permite tener una consecuencia
de gracia, una consecuencia de favor. Y es lo que vamos nosotros a ver en el texto. Entonces, inicialmente nosotros vemos, amados, que en medio de las crisis, cuando los siervos de Dios se someten a la voluntad y a su soberanía de Dios, se puede actuar sabiamente. Por supuesto que la invitación es inmediata, para ti y para mí. Tú y yo nos vamos a equivocar muchas veces, tú y yo vamos a hacer muchas veces las cosas no correctas, vamos a meter la pata en cualquier cantidad de veces, pero amados, vamos a tener consecuencias de ello indudablemente. En la soberanía de Dios vale la pena que también estemos sujetos al Señor, entendiendo que Él actúa de maneras que nosotros no comprendemos y podemos pedir sabiduría. Esto lo vemos inicialmente, amados, pues en la parte inicial de los textos vamos a ver algunas partes de, como siempre por lo regular lo hacemos. Nosotros vemos, ya se nos había descrito el autor acerca de Absalón, como él se gana el corazón del pueblo, lo cual también, dicho sea de paso, nos lleva a entender que a veces el pueblo, la gente común, puede ser bastante voluble. Usted lo sabe, este dicho muy mexicano de muere el rey, vive el rey. Absalón relativamente fácilmente se pudo ganar el corazón del pueblo, y el hecho de que el pueblo lo haya escogido, así como fue con Saúl, no hace que haya sido lo correcto delante de Dios, lo cual también nos da una buena lección en términos actuales de los gobiernos y quién gobierna y el pueblo que elige. Definitivamente todas las autoridades son puestas por Dios, pero nosotros podemos ver el caso aquí de Absalón. Él se gana el corazón del pueblo, él se levanta, y eso no significa que haya sido lo correcto. Describe el autor cómo Absalón se gana el corazón del pueblo a través de cómo fue que lo hizo. Y de ese versículo 6, de esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía a Israel para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Después de 4 años, tardó Absalón 4 años, amados, en este complot. Después de 4 años, Absalón dijo al rey e inicia este complot. 4 años tardó. Le ruego me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho delante del Señor. Y describe algunos aspectos, entonces ahí es donde ya se ejecuta el plan. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué David no se dio cuenta? ¿Qué David estaba haciendo durante esos 4 años que no pudo mostrar o darse cuenta de lo que estaba ocurriendo? Por supuesto que el autor no lo manifiesta, pero uno podría pensar que sí. Sin embargo, recordemos que David estaba entendiendo la soberanía de Dios en muchos aspectos. ¿Qué fue lo que ocurre? Bueno, se va a Absalón, y en el inicio de esta rebelión, Absalón ya había planeado mandar personas por todo Israel, diciendo simplemente Absalón reina. Y dice que en cuanto oyeran este sonido de la trompeta, dirán Absalón es rey en Hebrón, y con él, dice, fueron 200 hombres de Jerusalén invitados inocentemente. Siempre va a haber personas inocentes, y vemos que había también personas prominentes que habían trabajado con David. Entonces ocurre lo que había pasado, y dicen que era lo que había ocurrido, y David dijo a todos sus siervos que estaban, vámonos, levántense y huyamos. Qué interesante, ¿por qué David no quería pelear? Muchos pueden argumentar, bueno, es que era su hijo, pero David sabía que Dios estaba obrando en su vida. Aquí vemos nuevamente a un David que ya no abusa de su autoridad, un David no soberbio, un David que estaba nuevamente reaprendiendo a depender de Dios. Entonces él sale, deja estas concubinas, y él sabía también al dejar estas mujeres que probablemente iba a ocurrir lo que el profeta Natán le había dicho. Y algo interesante que nosotros vemos aquí es que también el mismo David le llama a Absalón rey, y le dice, quédate con el rey. Y vemos que varias personas querían acompañar a David, pero nuevamente vemos ahora
se querían llevar el arca, versículos 24 al 25, y contrario a lo que hizo el rey Saúl, David dijo, no nos vamos a llevar el arca porque no es una especie de fetiche, no es un amuleto. Y algo que vemos, amados, en el versículo 26, dice, pero si él dijera, David está diciendo de parte de Dios, no me complazco de ti, mira aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. Nuevamente, regresa ese hombre David que, digámoslo así, tanto nos cae bien. Este personaje que deja que Dios sea el que obre en su vida, que deja que sea Dios el que actúe, que depende de la voluntad de Dios, que está dispuesto a aceptar lo que ocurre en su vida como si viniera de parte de Dios. Pero también Dios le da sabiduría y deja él a unos pocos hombres para que frustren el consejo de Aitofel. Vemos en estos textos entonces dos aspectos fundamentales. Primero, que David está dispuesto a someterse a la soberanía de Dios, entendiendo que Dios lo va a proteger. Amado, ¿cuán importante para ti y para mí es esto? Entender que lo que pasa en esta vida, de verdad, Dios es el que nos protege, Dios es el que nos guarda. Entendemos que a veces nos podemos equivocar, que Dios es el que obra. Puede haber gente que esté en contra tuya, puede haber gente que se levante no a tu favor, pero si entendemos que Dios está con nosotros, amado, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Y no significa que vayamos a tener todas las victorias, significa que Él está todo en su mano y Él nos va a cuidar. Segundo, nosotros vemos que también David actuó, no se quedó como estático, no se quedó sin hacer nada. Nosotros vemos que David actuó sagazmente, tomó buenas decisiones. ¿Por qué? Porque al depender de Dios, eso te va a permitir tomar buenas decisiones. Vean ustedes la actitud de David. Como le decía yo, el personaje principal, creo yo, no es Absalón, es David. Las actitudes de David, porque enemigos siempre va a haber. Personas que estén en contra tuya siempre van a haber. Pero la forma en la que actuó David es increíble. Es realmente de aprender. Lo entendió, lo vio como voluntad de Dios y decidió que Dios fuera el que actuara sobre ello y actuó además con buenas decisiones en base a eso. Al entender que era voluntad de Dios, puso sobre la voluntad de Dios todo lo que estaba ocurriendo y de esta manera Dios le permitió actuar sagazmente poniendo personas leales a él para que él pudiera tomar ventaja en su gobierno. Qué interesante para ti y para mí en este tiempo. La verdad, amado, es que muchas veces tú y yo nos vamos a enfrentar con situaciones complicadas, situaciones difíciles y es motivante poder darnos cuenta de lo que ocurrió en este texto, porque vamos a recibir pues la cosecha de lo que hacemos, pero si nosotros lo vemos como parte del plan de Dios en nuestra vida, si nosotros realmente entendemos lo que Dios está obrando, y eso nos va a permitir actuar de la manera correcta, actuar sagazmente, tomando buenas decisiones. Por supuesto, conocemos el final, que David regresa, pero ese lo vamos a estudiar el próximo jueves. Por el momento, me gustaría usted dejarlo con esto. Este texto, el personaje principal no es Absalón, no es el rebelde. Este texto nos muestra cómo David entiende lo que pasa en su vida como parte de la soberanía de Dios. Aprende a depender de Dios, sigue dependiendo de Dios y eso le permite tomar buenas decisiones. ¿Qué le parece si oramos? Señor bendito, muchas gracias por este estudio. Te rogamos que tú nos permitas entender adecuadamente tu voluntad en nuestra vida, que podamos seguir aprendiendo, que entendemos tu soberanía y te rogamos, Señor, que al entenderlo y al glorificarte y al bendecirte en medio de todas las situaciones difíciles, también nos permitas tomar decisiones sabias. Cuán importante es esto. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, amado, pues fue un gusto nuevamente poder estar con usted en esta transmisión. Gracias por seguirnos, gracias a los que lo ven en línea, en vivo.
cuando empieza la transmisión a las 8:30. Gracias también por los que lo ven posteriormente, lo van escuchando, lo bajan. Un saludo a todos aquellos que también lo ven de manera diferida y a los que son tan constantes viéndolo pues noche a noche. Amado, que el Señor le bendiga y que tenga usted mucha paz.